Sí, murió. Pero buscamos una cosa, pues, se va a morir. ¿Quién dijo que murió? Porque había cierto respeto a la persona de él, ¿sabes? Era una persona muy derecha. No hablaba mucho, pero cuando hablaba decía cosas que eran ciertas, ¿sabes? Un tipo de filosofía particular que él se aplicaba a sí mismo, sin darse cuenta que ocurría. Por algo tomó la pelota debajo del brazo después del gol brasilero. Hay cosas que, de escuchárselo en forma repetida, te quedan. ¿Por qué Odulio hace parar 1 minuto y medio o 2 minutos el partido de Maracaná? Los ídolos populares son personas. Y a veces personas que hacen cosas igual a aquellas que no han llegado a esa condición de ídolo. Y que son la base de todo lo que han hecho. Jacinto fue canillita, Jacinto fue luchador, y en las canchas de la vida siempre entero se jugó. Recorrió 11 barrios de Montevideo, como él solía decir, porque la pobreza de su familia así lo obligaba, pero nunca ninguno de ellos perdió la rectitud y perdió la honestidad que lo caracterizó siempre. Un niño de barrio primero, hijo de la cultura de la pobreza, como también dice Franklin Morales, que siempre manejó los códigos que aprendió de la observación de la vida, de las personas, de las cosas, y que lo llevó a relacionarse, a practicar la solidaridad y a tratar de no aparecer demasiado en cosas que lo alejaban de esa dimensión humana de persona común que él quería mostrar. Típico representante de una familia pobre de Uruguay, hecho con esfuerzo, con honestidad, con limpio y muy honesto sudor. Salió a ganarse la vida, el pan de su familia, vendiendo hasta diarios en 18 de julio, y siempre fue desenfadado, audaz. Por las aulas oficiales pasó muy poco, pero pese a ello fue un hombre de una sapiencia extraordinaria, talentoso, irónico cuando quiso, insinuante cuando se le antojó, y tremendamente inteligente y vivo y perspicaz para darse cuenta cuál era el momento en que debía hacer determinadas cosas. Jacinto de lo bohemio, Odulio del Mirasol, Jacinto Odulio Varela, puro estaño y tambor. Jacinto comienza a jugar a finales de la década del 30 en Wanderers, ya en carácter profesional, y llama la atención por su personalidad. Jugaba en un cuadro lleno de historia como es Wanderers, pero con representaciones en el campo de juego discretas. Y entonces llama la atención de Peñarol y pasa al Club Atlético Peñarol. Y ya en el 42 ocupa el centro de la línea media, no solo de Peñarol, sino de Uruguay. Es campeón sudamericano de 1942, siendo apenas un muchacho veinteañero. Era un pionero y un ejemplo para sus compañeros en aquel momento en ese sentido, ¿no? Porque, en definitiva, por ahí es donde vos empezás a marcar la cancha hacia tus compañeros y hacia todo el entorno, ¿no? Pero yo recuerdo al Odulio rebelde, al Odulio que fue líder en la huelga de la Mutual, al Odulio que le molestaba ver que grandes jugadores habían terminado en una situación a veces de miseria o de paupérrima situación económica. Eso sin decirlo, le trasladaba esa cuota parte de responsabilidad a los dirigentes. En esa huelga que fue tan larga, estuvieron más de 8 meses sin actividad, Odulio, que siendo capitán de la selección uruguaya, él que personalmente hubiera obtenido todas las prebendas habidas y por haber, las renunció en aras del interés mayor que era el del gremio. Alguien ya más o menos consagrado como jugador
adujo que se levantara la huelga. Y adujo para eso el hecho de que tenía 2 hijos, una serie de cosas que conmovían un poco, ¿no? Me emocionaban un poco y planteaban, y qué necesidad de estar haciendo una huelga que se iba a perder, según él, y que además, no, en vez de beneficiarlo, los estaba perjudicando. Terminada su oración, Odulio se levantó y dijo, me voy que mañana tengo planchada. Y todo el mundo quedó en silencio, ¿no? Recién al otro día nos enteramos de que efectivamente tenía planchada, estaba trabajando de albañil. La hazaña está en las circunstancias que llevaron a conseguirlo. ¿Por qué el líder futbolístico que había en este país se puso del lado de los futbolistas, se iba a las asambleas y era seguido? Ahí empezamos los jugadores de fútbol a tener voz y voto, a tener parte en sus transferencias, que les respetaran los pagos, que fueran los sueldos pagados en tiempo y forma, como debe ser. Y muchas cosas que tienen los futbolistas ahora, en cuanto a sus derechos, son productos, en cierto sentido, de aquellas luchas, de aquellas huelgas, de aquellas incertidumbres. Un elemento vinculante de todo esto que le estoy diciendo es Odulio Varela, por eso es un ídolo. Respetar a los jugadores era como un predicamento básico para él. La gravitación de él era total. Había un respeto, la inmensa mayoría no lo tuteaba. Simplemente porque en el fondo cada uno de a su manera se daba cuenta que la palabra de él era sentencia. Entonces había un respeto natural, ya no era porque fuera Odulio ni... Él ha tenido respetuosidades con los jugadores, que los jugadores la han comprendido perfectamente. Nosotros le hacíamos caso dentro de la cancha, el que más bien dirigía era él, el equipo, ¿no? Y nosotros le hacíamos caso cuando él nos decía, marca aquí, no marqué, vení para atrás. Yo digo que era un técnico dentro del campo de juego. A Maracaná no quería asistir. Le habían prometido a los jugadores campeones sudamericanos, les habían prometido empleos públicos que no se habían culminado, no se habían concretado, y Odulio dijo que no. ¿Cuál era el gran objetivo? Lograr un empleo. Y había gente del fútbol, dirigentes, que podían dar ese empleo. No tenía trabajo y vio que se le acababa, ya era un Odulio en la década de los 30. Y entonces vio que era su momento y dijo, si no me dan un trabajo no voy. A la gente de la asociación se le ocurrió que fuera el presidente de la República a pedirle, Luis Valle Berre, en ese momento. Odulio lo recibió en la puerta, lo atendió en la puerta, lo escuchó y le dijo, si usted lo promete, sí, pero primero tienen que estar empleados todos, después voy a Maracaná. Bueno, pero no es fácil, le dijo el presidente. Sí, tampoco es fácil levantar una familia, no me voy a ir a un mundial sin dejar mi familia arreglada. Era el momento, él arriesgaba al todo o nada. Y por eso Luis Valle fue, porque dijo, no, yo tengo que ir, y vino a la casa de él, no que lo invitó al Palacio Esteves en ese momento, no. Lo consiguió a coraje y a riesgo, porque si le dicen que no, él no iba a dar un paso atrás, porque estaba decidido a no darlo. Todo Brasil tiene la fiesta preparada, somos Gardel si no nos hacen más de 3. Ya están cumplidos, tranquilidad muchachos, y los dejaron solos otra vez. Retumba fuerte, los de afuera son de palo, los condenados se resisten a perder. La gente nos decía que nos hacían 4 o 5, porque venía goleando a todas las selecciones, ¿no? Y hubieron unos dirigentes que hablaron con Odulio el día antes del partido, y estuvieron charlando y dijeron que habíamos cumplido, ¿no? Que nos comportáramos bien dentro del campo de juego, que no tuviéramos ningún problema, que si nos hacían 4, tenemos que darnos conformes. Maracaná fue lo más grandioso desde el punto de vista deportivo que yo veo en el fútbol, y eso es intocable, está en la historia, no se puede tocar. Pero el uso que han hecho de ese mito ha llevado a una confusión histórica.
que los brasileños eran mucho mejores que nosotros, que de 100 partidos solo le ganábamos ese, que tuvimos mucha suerte. Y no era así, que este era un país que tenía grandes jugadores, era una potencia mundial en el fútbol. Y nosotros nos enteramos el día del partido, en el pasillo cuando íbamos para la cancha, ahí nos contó Dulio Varela, y ahí salió el famoso dicho de los de afuera son de palo. Tenía picardía el capitán porque salimos justo con los brasileros. Fíjate que si no salimos antes o después, una silbatina iba a ser, y justo salimos con ellos, aplaudían al brasilero, es como si lo aplaudieran a nosotros. Viene una entrada para empurró para la fiesta, empezó, entró en área, tiró. ¡Gol! Cuando empezó el segundo tiempo, a los 3 minutos no hacen el gol, los brasileros. Y me contaba más por Rodríguez que el línea les había levantado el banderín, lo levantó y lo bajó enseguida, como diciendo que el jugador brasileño estaba en Orsay. Bueno, le dijeron a Dulio agarró la pelota, se fue a hablar con el línea, ¿no? Lo primero que él reclamó fue un acto de... se había consolidado una injusticia. Había un compañero que le había dicho que Frias estaba en offside. Y eso fue lo que Odulio inicialmente buscó. Cazó la pelota, la puso bajo el brazo, fue a discutir con el línea, que era Orsay, todo para demorar. Y la gente que grita, pero gol, pero ven que están discutiendo. Y yo estaba del otro lado y decía entre mí, ¿qué discute si los árbitros son ingleses? No hablan castellano, él no habla inglés. Estará como lo mudo, a las señas, discutiendo con él, ¿no? Y lo que Odulio reclama es offside, que Uruguay había sido perjudicado por un gol de Friasa en offside. Después se ve que hubo algo intuitivo en Odulio, que se dio cuenta que con la pelota debajo del brazo estaba generando que no se reiniciara rápidamente el partido, el paroxismo de la gente ya había bajado los decibeles, pero eso fue intuitivo. Julio Pérez sigue atacando, apoya Guilla Pérez. Pérez avanza, recruta la pelota, Guilla se la escapa de goles. Avanza el veloz puntero derecho uruguayo. Entra a tirar, tira. ¡Gol uruguayo! Guilla tiró violentamente. Y la pelota escapó el contralor de la Barbosa. A los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Ya decíamos que el gran puntero derecho del conjunto oriental estaba resultando la mejor figura de los uruguayos. Esas son las cosas rápidas de él. Cuando Jules Rimet le tiene que entregar la copa, se demoran en el ascensor en Maracaná. Ni cuenta se dio que había ganado Uruguay. Alguien le tuvo que decir. Le tiene que entregarle el trofeo a Dulio Varela. No hubo discurso, porque no tenía discurso preparado para nosotros. Tenía discurso preparado para Brasil. Y entonces estaba con la copa, miraba, ¿sabes? Y me recuerdo que yo estaba al lado, cerca de Dulio, y Dulio le dijo, bueno, le quería arrebatar la copa, y él no se la daba. Le dice, bueno, si querés darme la copa, me la das total. Con copa o sin copa somos campeones del mundo igual. Y Dulio le sacó y dijo, catalán, un término de él, dijo, démela. Se la sacó de la mano. ¡Campeón por cuarta vez! No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría, ese algo extraño, indescriptible, que viene del pecho a la garganta, que se anuda y que no permite que el pensamiento fluya. Salimos del estadio Maracaná como a las 8 de la noche, porque no sé, estaba tanta gente, no sabíamos qué podía pasar, cómo podían tomarlo ellos esta derrota, ¿no? Y salimos, fuimos para el hotel, cenamos, y después andábamos jugando el tesorero, pero no lo encontramos. Va a pedir un poco de dinero para comprar algo, ¿no? Para festejar nosotros. Entonces tuvimos que hacer una coleta entre nosotros mismos, los jugadores, ¿no? Y ahí festejamos nosotros. El único que
que salió de ahí fue Odulio Varela. Él se va a determinados lugares de venta de bebida alcohólica, barcitos, que está lleno de Río de Janeiro, pululan en Río de Janeiro. Y él se fue dando cuenta en esos 2, 3 o 4 barcitos que estuvo, del profundo dolor, de la gran desazón que la victoria uruguaya había generado en millones y personas. Él calculó rápidamente, hicimos felices a 2,5 millones, 2,700,000, y resulta que tenemos a 50, 60, 70 millones, los tenemos knockout. Él se sentía culpable de que millones de personas no hubieran podido disfrutar ese momento. No es común vincularse con los derrotados en el país a pocas horas de terminado el partido, y como una persona anónima, pese a que a muchos lo reconocían, lamentarse de lo que le pasó, de la derrota que tuvieron los rivales. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. Donde juega la celeste, donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo. Cuando llegaron fue una fiesta monumental. Llegó el avión a Carrasco y la demostración del pueblo fue enorme. Y Jacinto, y los esperaba todos nosotros en el Estadio Centenario, ya a la noche. Y Jacinto había anochecido, era invierno. Y Jacinto se bajó del avión y pidió un gabán, pidió un sombrero a un amigo, una bufanda, y se perdió entre la gente y se fue para su casa. Uruguayos campeones de América y del mundo. Yo lo que no quiero es entrar al mito, a la leyenda. La leyenda es por sí solo. No me quiero detener en el Odulio que rutilante, conductor en la cancha. Yo prefiero el Odulio social, el Odulio laboral, el de carne y hueso. Y por eso debemos fijarnos en las personas que son representativas de una época, como en el caso de Odulio o de Jacinto, como le gustaba a él que lo llamaran los íntimos. Era muy profesional, por eso jugó hasta los 37 años, obviamente con los métodos de aquella época, ¿no? Mundialmente, Odulio es invicto. Los partidos de Brasil no perdió ninguno. Y cuando fuimos a Hungría, Uruguay liquida el partido con Inglaterra, con un gol que conquista Jacinto frente a los ingleses, en el cual se desgarra un tiro de distancia. Y después él nos juega el partido posterior, en el cual perdemos la semifinal con Hungría. Se retira del punto de vista del fútbol mundial, oficial, invicto. Pero además Jacinto, en su momento, todos los campeonatos que estaban instituidos los ganó todos. Campeón uruguayo fue, campeón sudamericano fue, campeón del mundo fue. A ver, ¿cuántos pueden golpearse el pecho y decir que fue campeón de todos los torneos en los cuales intervino? Es un hombre privilegiado e indiscutible. Odulio, cuando deja de jugar, tiene una experiencia ahí como técnico que no prospera mayormente. Y después, ¿qué pasa? Yo creo que Odulio, como tantos otros jugadores, se sienten ignorados o se sienten olvidados y de alguna forma rechazados. Algunas cosas le hicieron daño. Algunas las sé, pero no son de contar. Por lo menos voy a tratar de imitarlo hasta en el silencio, ¿no? Porque las sé porque las razones cuáles fueron. Y algunas que no escapan al orden futbolístico, son más bien de la intimidad, pero cosas muy feas. Nada de Odulio hubiera encajado en esta época, y no hablo de épocas que sean mejores a otras. Simplemente digo que fue un claro exponente del típico uruguayo, buscar una estabilidad, que de pronto no te sobra nada, pero que no te falte nada. Hablar de Jacinto Varela es hablar de uno de los personajes que marcan el siglo. Y ustedes ven que en este recinto hay una fotografía de él porque desprofeso, porque por acá pasan muchos niños que vienen por primera vez a los 13 años y
que sepan que, como sucede no solo en el fútbol, sino en cualquier devenir histórico, hay personas que son representativas de esa época y de lo que ha sucedido. El final fue enfermo, pero bien, sin tragedia. Toda la familia, el hermano, Cata. No fue un final triste. Más triste se ponía uno, porque viendo la impotencia de él y el paso de los años, qué es eso. Me acuerdo el día que él murió, claramente. Me acuerdo ese día haber escuchado muchas radios en homenajes a él, y yo tenía 15 años. Y la decepción en aquel momento, porque yo tenía la ilusión por ahí de conocerlo, porque era una figura muy importante para mí como uruguayo y como en aquel momento adolescente que me encantaba el fútbol. Un hombre que por sí solo representa el pueblo uruguayo. Odulio fue irrepetible. No me canso de repetirlo, aunque caiga en redundancia. La gente quiere acordarse de la pelota bajo el brazo, que el offside, que los de afuera son de palo. No lo discutamos. Lo grande de Odulio fue que siempre ponía sus principios por delante y los cumplía. Un tipo muy derecho, ¿no? Con los códigos de vida bien definidos, que entendía el fútbol y la pasión del fútbol como un deporte, pero también como algo que hace de la identidad del uruguayo. Tremendamente honesto. Honesto hasta con la H que no suena. Todo tiene una continuidad histórica que está dada por los futbolistas que hacen esa historia, pero también por la gente que los vive. Jacinto, Julio Varela, el pueblo no te olvidó, y aún te rinde el homenaje de un candombe de mi flor. Jacinto, pa' todo el mundo, Pinacho viejo nomás, capitán de la Celeste, campeón de Maracaná, negro jefe, paladín de la victoria, formidable centrocal. Tu gloria no ha envejecido, porque siempre sos el mismo y nada te hará cambiar. Negro jefe, cuando cuentan tus hazañas los muchachos de mi edad, nos conmueve recordando tiempos idos del gorrión que había nacido para ser campeón mundial.